si odiaba, si había cerrado su corazón a Dios, empezó a buscar en las amistades malas, empezó a buscar la gente que se burlaba, empezó a buscar la gente que hacía mal a los demás. Y esta niña entró en un grupo de chicos que andaban en la droga. ¿Saben qué pasó con esta criaturita? Quería sentirse bien, y queriendo sentirse bien empezó a consumir droga y empezó su declive al fondo, llegó a un punto de que se llegó a llamar desechable, llegó al punto de andar toda extraviada, llegó al punto de ser violada, de estar en esa drogadicción, llegó al punto del aborto, llegó al punto del suicidio, llegó al punto del odio, hermanos. ¿Y ustedes creen? Yo cuando supe que esa niña estaba en la droga, fuera de eso, ajusticié a sus papás. El Señor a ti te va a mostrar, hermanos, cada palabra que has dicho, cuánto daño has hecho. Miren, hermanitos, otra palabra que costó almas, hermanos, que costó almas. Yo vivía cerca a una casa cural, la casa donde vive el sacerdote detrás de una iglesia. Siempre era muy sagaz mirando, juzgando, ajusticiando. Este es un ladrón, este es un depravado, este es una prostituta, este es un ampón. La santa era yo. El Señor me decía que yo jamás cambié, porque yo toda la vida me ocupé a mirarle los pecados y los defectos ajenos, pero siempre hacia adentro miraba solo santidad, la falsedad del enemigo donde te hace creer que tú eres santa haciendo tanto daño. Una vez se va a hacer, esa alma santa va a cerrar las cortinas. ¿Qué ve? Ve como a las 8:30 de la noche entrando 6 jovencitos, 14, 15 años, 16 añitos. ¿Dónde están entrando? A la casa cural. ¿Quién les abre? El sacerdote. Ay, ahí sí ustedes creen que me fui a ver televisión. ¿Esa alma santa se fue a ver televisión? No. En la ventana. ¿Cuánto duró en la ventana esa alma santa? 1:30. ¿Qué estaba mirando? ¿Qué hace ese cura con esos jóvenes? ¿Y qué le añade el demonio de lo que tú tienes dentro? Entonces le añades, entraron sospechosos, entraron a la oscuridad, que cuando nadie les veía, y uno empieza a añadirle y a condimentar esa situación de tus ojos perversos, las empiezas a condimentar con todo lo que tú tienes dentro, con toda esa masa de pecado. Cuando estos jóvenes salen, ¿qué podía pensar esa mente tan santa? Este cura es homosexual. ¿Cuántos años llevaba ese sacerdote sirviendo a esa comunidad? Años, porque antes no rotaban a los sacerdotes. Y que pensé, ve quién, ve este cura tan viejito, y miren en esas mañas. ¿Qué pasó? ¿Se quedó eso ahí en mi pensamiento? No. Cuando tú estás pecando, tienes que darlo. Y eso se prende como pólvora, como polvorín. Esa perversidad tiene que salir. ¿A quién se comentó? A 2 personas, a mi mejor amiga, la vecina, y a mi esposo. ¿Qué pasó? A las 24 horas el edificio lo sabía, a la gente, los vecinos, se regó como pólvora. ¿Qué pasó? Gente tan buena, gente tan santa, toda esa comunidad de gente tan santa de domingo en misa, que podía ser todos tan morales, tan defensores de la moral. Carta al obispo. Llega, se va la carta al obispo, hay un escándalo terrible, el boom en toda la comunidad. ¿Qué era la sentencia? Ese sacerdote es homosexual. Cuando el sacerdote jamás se defendió, él solo lloraba y no se defendía. El sacerdote viejito solo lloraba. ¿Qué decíamos? Claro que se va a defender. Se cogió con las manos se le cogió con las manos en la masa. ¿Qué pasó con este sacerdote? En ese escándalo con el obispo, salió de la comunidad. ¡Quedamos felices! No, pues tan santos. Defendimos la moral de la comunidad. Así quedó todo. ¿Y saben qué, hermanos? ¡Qué sorpresa! Cuando nuestro Señor a mí me muestra en el libro de la vida, ¿qué pasó? ¿Quién eran estos jóvenes? El Señor te muestra desde dónde tuviste, el origen, ¿qué pasó? Eran unos jóvenes de padres como mis hijos,
padres que salimos al mundo a conseguirle cuna de oro a nuestros hijos, pero nuestros hijos se levantan solos, en una soledad impresionante, educados por el televisor, por el computador, por los medios de comunicación y por toda esa mentira que venden los medios, imprimidos por ellos, huérfanos de padre y madre. Estos jovencitos también eran así, levantados en este ambiente. ¿Y quiénes eran ellos? Hijos de personas muy importantes, porque en esa época aún no estaba quebrada y vivía en una comunidad de gente muy importante. Estos jóvenes, ¿saben qué pasó? El Señor me mostró. En esa soledad cayeron en el satanismo, donde sintieron emociones, sensaciones, bienestar falso, bienestar de sentidos. Estos jóvenes estaban en una secta satánica y se reunían siempre en un penthouse donde habían unas personas políticas muy importantes, el papá de uno de esos jóvenes. A su mamá vivía viajando, así me mostró el Señor y así te va a mostrar a ti, hermano. Te va a mostrar el origen, el cómo, el por qué. Este joven reunía a sus compañeros satánicos allí. Habían consumido droga, se habían robado un cáliz, tenían una cantidad de rituales, estaban ya desnudos en una depravación terrible, están en uno de esos rituales satánicos, y a su madre, la mamá de este joven, le cancelaron el vuelo, y le cancelaron el vuelo, y ella a su mamá le cancelaron el vuelo. Cuando ella llega a su casa y abre el apartamento, ve y dice: ¿qué es esto? Dios mío, ahí sí grita, ahí todo el mundo se acuerda de Dios cuando ve esa orgía y esa perversidad de estos jóvenes satánicos. ¿Y saben qué? Ahí sí, ¿quién se acordó? Todo el mundo habló de psicólogo, de psiquiatra, de sociólogo, y al final alguno, porque ¿qué hizo esta madre desesperada? Llamó a los padres de todos estos jóvenes. ¿Y en quién pensaron? En el sacerdote. Van y buscan al sacerdote. El sacerdote estaba muy ocupado y dice: el único espacio entre tanta pastoral que tengo es después de la misa de las 7. Está bien, padre, está bien, lo que sea, pero le queremos pedir un favor. Usted sabe cómo una comunidad es de perversa, padre. Usted sabe que si la comunidad se llega a enterar que estos jóvenes están en el satanismo, se van a quedar como los satánicos y jamás van a poder salir de ellos, se les va a destruir la vida. Y le dicen: padre, júrenos que usted a nadie le va a contar que ellos están en el satanismo. El sacerdote dice: yo no les juro, pero les doy mi palabra que por mi boca jamás se van a enterar que ellos estaban en esto, pero tienen que venir ustedes a un seminario. Duró este sacerdote trabajando con estos jóvenes y sus padres casi 6 meses. Cuando estos jovencitos ya van de camino al Señor, cuando estos jovencitos ya van solos, cuando ya no va el sacerdote, ya no van los padres, es cuando el diablo me utiliza para destruir esa obra que Dios está haciendo en estos jóvenes que están saliendo del satanismo.